Padre Celestial, en esta hora, una vez más, mi Dios, oramos ante ti, Dios, clamándote y suplicándote, Dios, que nos ayudes en esta hora a entender tu palabra, mi Dios. Llévate, oh Dios, todas nuestras cargas, mi Dios, nuestras preocupaciones, mi Dios, todos nuestros lamentos, mi Dios, nuestras enfermedades, y ayúdanos, mi Dios, a concentrarnos en tu palabra, Señor, a entenderla, mi Dios, a poder dar una buena exégesis, Señor, así también poder ponerla, oh Dios, en práctica también. Ayúdanos, mi Dios, en esta hora, Señor, bendícenos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, elegí dos himnos, bueno, tomen sus asientos. Elegí la mayoría de los himnos basadas en una cosa que he aprendido que es el clímax del Evangelio, que es obviamente la cruz. Siempre me ha llamado la atención cuando en mi afán y en mi deseo de conocer más de Dios, de conocer más a mi Creador, mi Salvador, me llama la atención cuando predicadores dicen que para uno conocer a Dios tiene que conocer la cruz, tiene que ver la cruz. Y eso es importante. ¿Cómo nosotros vemos la cruz? Ahora, hay una doctrina dentro de las muchas doctrinas que se encuentran en la Biblia, en la palabra de Dios y en la religión evangélica. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la expiación. Y una de las partes que sale de la doctrina de la expiación, esto es como un interludio antes de entrar de lleno al mensaje. Espero hacerlo de manera rápida para no así aburrirme. Pero hay una doctrina que es la doctrina de la expiación, y esta doctrina tiene una rama que se llama la rama de la redención particular o de la redención definitiva. Quisiera que me pusieran atención. Es difícil, sí, con Antonella. Pero dentro de esta doctrina de la redención particular o redención definitiva, básicamente trata acerca del plan de Dios en la redención de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la crucifixión de Jesucristo? Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Jesús, ¿por quién murió? ¿Murió por el mundo? ¿O por la iglesia? La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo la muerte de Jesús, hermanos, acercó a los pecadores a Dios, o definitivamente reconcilió a los pecadores con Dios. Son preguntas difíciles. Son preguntas que a mí me tuvieron de cabeza toda la semana. ¿La muerte de Jesús en la cruz hizo posible nuestra salvación? ¿O la muerte de Jesús en la cruz nos salvó? Ahora, no quiero entrar en un tema, pero me gustaría que lo conocieran. Para mí es un tema que no tiene mayor relevancia, pero la postura dispensacionalista aporta, muchos, no todos, muchos de los dispensacionalistas dicen que la redención de Jesucristo fue para todos, que Él murió por todos los pecadores. Y tienen dos textos muy fuertes
que es obviamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿ya? Entonces ellos piensan en esto, que la redención de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, alcanzó, o sea, fue para todo el mundo, pero después uno tiene que poner de su parte, para ciertamente alcanzar la salvación. O sea, digamos, para que me entiendan, Jesucristo murió en la cruz, hizo la expiación, murió en la cruz, pero ya Él lo dejó así. Y luego nosotros tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar esa salvación a cuenta de Cristo. Entonces, hay muchos teólogos dispensacionalistas que hablan acerca de ese tema. Otros no todos, como les decía. Esto, hermanos, tiene que ver con los 5 puntos de Calvino, por si acaso. Los 5 puntos de Calvino, hay una palabra que se llama tulip, y sus siglas en inglés significa algo. La parte que nosotros estamos viendo es la L, por su sigla en inglés. ¿Ya? Tiene que ver con la doctrina de la redención particular, o la redención definitiva. Ahora, el otro texto que ellos toman, que los particularistas, que ellos dicen que que los universalistas, que ellos dicen que la salvación fue para el mundo, no particularmente para los elegidos, se basa y se defiende en 2 de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 8, vamos a leer que dice: es interesante el tema, creo que todos lo aprenden. Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 8 la palabra de Dios dice: Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es uno de los textos más difíciles y más controversiales, porque aquí, si nosotros lo vemos textualmente como está, lo que dice el apóstol Pedro es que Dios quiere que nadie se pierda y que todo el mundo se salve. ¿Me entienden? La expiación de Jesús alcanzó en su obra de redención y de expiación, alcanzó para todo el mundo. Pero su aplicación, hermanos, es para su pueblo. Es para los elegidos. ¿Cómo lo vemos en este texto? Quería una pizarrita. Traté de conseguir todo el día hoy una pizarra para hacérselo más didáctico, más práctico. Pero espero me entiendan. Porque la muralla está bien blanquita. Dentro del texto, implícitamente, hay una palabra que aquí está. Pero yo quiero ver dos palabras. La primera palabra, hermanos, es la palabra voluntad, que está implícita, que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Ya? La primera palabra es la palabra voluntad. Y la segunda palabra es la palabra ninguna. La palabra ninguna sale ahí porque no queriendo que ninguno perezca. Y la otra palabra está implícita, que es la palabra voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, la palabra voluntad es muy difícil. ¿Por qué? Porque la palabra voluntad en el original griego tiene dos significados. Y esos dos significados de la palabra griego tienen cada uno 6 o 7 interpretaciones. O sea, es muy difícil llegar al punto de este texto. Pero vamos a resumirlo en los tres que más en las tres cualidades que más se habla de la voluntad de Dios en la palabra del Señor. La primera es, hablamos de la voluntad definitiva de Dios, o de la voluntad soberana de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad soberana de Dios es cuando Él decreta algo y se cumple. Y nada, ni nadie, ni
algo sobrenatural ni algo cósmico, nada lo puede detener. Ejemplo, cuando Dios deseó crear el mundo, su voluntad definitiva lo creó. Y nada se interpuso ante eso. Su voluntad soberana creó el mundo. Esa es una de las voluntades de la voluntad de Dios, un punto de la voluntad de Dios, que es la voluntad soberana. O sea, todo lo que Él dice o todo lo que Él desea se cumple. Y no hay nada que lo pueda interrumpir. ¿Entiendes? Entonces, si llevamos la voluntad definitiva al texto que estamos viendo, que dice, el Señor no dará su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si ese no queriendo Él, en la voluntad de Él está esa voluntad definitiva, ¿qué pasaría si Él en su voluntad definitiva no quiere que nadie perezca? Y no hay nada que se le interponga. Nadie perecería. Si la voluntad soberana de Dios es que nadie perezca, nadie perecería. Todos serían salvos. Entonces, es difícil verlo desde ese punto de vista. Ahora, el segundo punto de la voluntad de Dios, que también trata mucho en la Biblia, es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Voluntad preceptiva viene de ley o mandamiento. O sea, los 10 mandamientos fueron voluntad preceptiva de Dios. Están ahí, la voluntad de Dios que se haga, se cumplen los 10 mandamientos. Esa fue la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos. Entonces, esa parte de la voluntad de Dios quiere decir que, digamos, nosotros tenemos el poder o la voluntad de romper esa voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cumplimos con los mandamientos? No cumplimos con los mandamientos. A veces desobedecemos a Dios. Entonces desobedecemos la voluntad preceptiva de Dios. ¿Entienden? Entonces si llevamos la voluntad preceptiva a lo que Dios quiere que ninguno se pierda y nosotros rompemos eso, es que básicamente dentro del punto nosotros no estamos autorizados por ende a perecer. No estamos autorizados a perdernos. Pero como nosotros podemos romper eso, como rompemos la ley preceptiva de Dios en la ley o en los mandamientos, nos perdemos igual. ¿Qué? Esto tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Porque nosotros tenemos la voluntad tenemos el poder de romper esa voluntad de Dios. Porque Dios no quiere que nosotros mintamos. Es la voluntad de Él que tú no mientas. Pero tú mientes. Entonces rompemos esa voluntad de Dios. Entonces si nosotros le llevamos aquí al texto de que Él no quiere que alguien se pierda, pero nosotros nos perdemos, o muchos se pierden, se van a perder, rompen esa voluntad de Dios. Y tiene mucho que ver, aunque yo me dejo llevar más también por el punto de vista de Sproul, que él dice que no creo que nosotros no estemos autorizados a perdernos. Es como algo, yo también creo que no me suma este punto. Ahora, y el tercer punto de la voluntad de Dios es la voluntad de disposición, o la voluntad disposicional. ¿Qué quiere decir esto? Se basa a los sentimientos de Dios. Cuando Él se aflige, cuando Él se deleita, cuando Él se contenta. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando alguien se pierde? ¿Dios se deleita? La palabra de Dios dice que Él no se deleita con los que se pierden. Dios no se deleita con los que se pierden. Él sufre. Es como algo por complacer su justicia divina. Él tiene que enjuiciar a los que se van a perder y los tiene que mandar al fuego eterno, por decirlo así, o al infierno. Entonces, si nosotros lo vemos en este punto, desde el punto de vista de que no queriendo que nadie se pierda, es como si un juez, hermanos, tuviera que mandar a la cárcel a su propio hijo para satisfacer la justicia moral. Él lo haría. Mandaría a su hijo a la cárcel, pero lo haría con lágrimas en los ojos. ¿O no? Lo haría con un sufrimiento. Tal como se nos dice en la Biblia, que Dios dice que Él no se deleita con la muerte cuando alguien se pierde. Pero ahora, para ver este tema, o cuál de estos 3 puntos es lo que el apóstol Pedro se está refiriendo aquí, sobre quién habla para que ninguno se perezca. ¿Está hablando al mundo? Para ver ese punto, hermanos, tenemos que irnos a la otra palabra, que es la palabra ninguno. Ahora, dentro de esa palabra, nosotros podemos
meter o introducir 3 puntos. Al referirse a ninguno, él ya está clasificando a algo o a alguien, a un grupo de gente. Al decir ninguno es porque de alguien está hablando. ¿Pero de qué grupo? ¿De un grupo de gente particular, de todas las naciones? O sea, de todo el mundo, universalmente, no queriendo que ninguno perezca. ¿De quién está hablando? ¿Del mundo? ¿De la gente del mundo? Podríamos verlo así. O que ninguno perezca, está hablando a su linaje judío. Está hablando particularmente a los judíos, o a los americanos, o a los europeos, no queriendo que ninguno perezca, o está hablando a los escogidos. Yo me inclino por el tercer punto. ¿Cómo se llega, o cómo llego yo a la conclusión del tercer punto? Es porque si nos vamos un poco más arriba, del mismo versículo 9, la palabra del Señor dice, es que no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién. Sino que es paciente para con quién, dice el apóstol Pedro. Hermano Aurora. Sino que es paciente para con quién. Versículo 9. Para con nosotros. Es paciente para con nosotros. ¿Y a qué grupo de nosotros pertenece el apóstol Pedro? Al grupo de los escogidos. A la iglesia. La carta del apóstol Pedro va dirigida a la iglesia en contra de los falsos maestros. No va dirigida al mundo. Va dirigida a los hijos de Dios. Entonces ya él, al decir, para que, sino que es paciente para con nosotros, con los escogidos, no queriendo que ninguno de los escogidos perezca. Entonces se llega al punto de que la redención de Cristo en la cruz no fue para todo el mundo. La Biblia dice en Juan 10:11 que dio su vida por las ovejas. No dio su vida por todo el mundo, por el toro, por la vaca. Dice, Él dio su vida por las ovejas. Juan 6:39 dice que Cristo vino a salvar lo que el Padre le había dado. Él no vino a salvar al mundo. Él vino a salvar lo que el Padre le había dado. En Mateo 1:21 dice que murió por su pueblo. Y en Juan 15:13 por sus amigos. ¿Se acuerdan de ese texto bien conocido? Ninguno muestra más amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Ese fue Jesucristo. Y dice en Hechos 20:28 que Cristo murió por la iglesia. Y en Efesios 5:25 murió por su esposa. Y en Efesios 1:4 por los elegidos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando alguien le pregunte por quién murió Cristo, Cristo no murió por el mundo, aunque su redención alcanzó para satisfacer la misericordia y la justicia de Dios por todo el mundo. Cristo murió por los elegidos, por los que el Padre les había dado. Hermano, tú, yo y cada uno de nosotros somos un regalo de Dios para el Hijo. Estamos en las manos de Dios como un regalo para el Hijo. Debemos entender aquello. No sé qué no le calzó a nuestro hermano Juan. No me cansa. ¿Ah? No me cansa. ¿De qué? Que Cristo haya muerto por la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos textos que dicen también que Cristo murió por el mundo. ¿Cuáles son esos textos? Pero hace un alcance ahí. Dice que mayormente tiene misericordia para los que creen. Y esta es la diferencia. El mensaje es para todo el mundo. Porque si no, nosotros tendríamos que ir a predicarlo solamente a nosotros, los pueblos de la pura iglesia. ¿Para qué predicarle al mundo? Porque el mensaje no es para ellos, es para la iglesia. Pero no tiene nada que ver el mensaje con la muerte. Estamos estudiando la muerte Por lo mismo. y redención. Por lo mismo, cuando yo predico a Cristo, lo predico a Cristo crucificado para salvar al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos aquellos que están fuera de la iglesia. Ese es el mundo que hay que salvar. Y por eso yo estaba viendo aquí. Pero uno le predica a los predestinados más que nada. Pero que yo no sé quiénes son los predestinados. Por eso le predicamos al mundo. Por eso, es que yo no sé quiénes son, entonces hay que predicarle al mundo. Porque la salvación es para el mundo.
Para los predestinados. Pero que yo no sé cuáles son los predestinados. Por eso. Entonces, si fuéramos los predestinados, yo tenía que predicar solamente a los que están dentro de la iglesia, porque ellos son los predestinados, ya no tengo nada, porque no me compete a mí ir afuera al mundo que no los conozco. Alguna Pero vez he mira, dicho eso. pero aquí,